Donald Tyson, Necronomicon, el libro maldito de Alzaret. Prefacio, por Orlaus Wormius, año 1228. Como quiera que la obra conocida por el nombre griego de o en letras latinas Necronomicon se ha vuelto harto rara y difícil de encontrar, y solo se consigue a gran precio. Me pareció no desdeñable la labor de traducirla a la lengua latina, y no porque el libro ofreciera nada edificante para la mente, ni porque aportara enseñanza moral alguna, ya que su contenido supera en maldad a todos los libros de la cristiandad, sino solamente por el motivo de que contiene una sabiduría secreta que se perdería, sin duda alguna, si el libro pereciera roído por los gusanos o quemado en las hogueras de los censores, como parece probable que suceda a los pocos ejemplares que quedan en griego. Y ello antes de que pase la generación de los que vivimos ahora en esta tierra, pues en los últimos tiempos el clero reprueba este libro maldito como si lo hubiera escrito el propio Satanás. Quien sea el verdadero autor del texto, dejaré que lo diga el escriba Teodoro Filetas, al que la historia llama el sabio, en sus palabras de introducción al manuscrito griego del que me serví para preparar mi versión. Lo que pretendo hacer aquí es exponer la naturaleza del libro y relatar las circunstancias desventuradas que rodearon la muerte del desventurado y antedicho Teodoro, para que su muerte sirva, por sí misma, de advertencia suficiente para los movidos por una curiosidad ociosa, pues esta obra solo es adecuada para los intelectos más profundos, desposados con Cristo en el Espíritu Santo, y corromperá a todos los que aspiran a aplicar su sabiduría arcana para fines bajos. Es una espada envenenada con belladona que hiere la mano que intenta blandirla, pero aquel cuyo propósito es bendito y cuyo tacto es sutil puede acogerlo en su seno, como una serpiente dormida, sin recibir su veneno. Solo puede usarlo el que no lo ama. Suele interpretarse mal por lo común el título de esta obra, que pronuncian erróneamente los que ignoran las raíces de la lengua griega. Procede de que significa cadáver y de que tiene el sentido de ley o costumbre. Por tanto, Necronomicon significa exposición de las costumbres de los muertos, y lo que se da a entender es el arte de controlar y de manipular a los muertos por la hechicería practicada sobre los cadáveres, que lleva el nombre común de necromancia. Aquí se exponen, más por extenso que en ningún otro libro alguno, las costumbres de los muertos y otras cosas secretas que solo conocen ellos y los que tienen tratos con ellos. En estas páginas se encuentran relaciones de las criaturas que viven más allá de las altas esferas, de ciudades perdidas y de otros lugares olvidados por la memoria de la humanidad, y lo que es más pernicioso todavía, el modo de convocar las almas de los muertos, haciéndolas volver a su barro mortal y de arrancarles por medio de tormentos los secretos que yacen ocultos en las raíces del mundo, en cuevas oscuras y bajo las profundidades de los mares. Aquí se encuentran también instrucciones sobre el modo de construir cosas vivificadas con una apariencia de vida, que valía más dejar por hacer, pero que, una vez creadas, ya no se pueden deshacer. Todo ello sería motivo suficiente para arrojar este libro a las profundidades del infierno, si no fuera porque las enseñanzas de esta obra malvada permiten controlar de varios modos a los seres de poder maligno que viven entre las estrellas y amenazan la continuidad misma de nuestra raza. De ese modo, en las maquinaciones del demonio se encuentran los instrumentos prácticos de nuestra salvación en ese día temible, que quiera la gracia de nuestro Señor que no llegue nunca, cuando las estrellas estén en sus posiciones justas y se abran las puertas. Volviendo al diligentísimo y eruditísimo Teodoro, realizó la traducción al griego de este libro en la ciudad de Constantinopla, pues habéis de saber que los ejemplares más antiguos estaban todos en la lengua de Mahoma,
y que su título no era Necronomicon, sino Al-Asif, que supuestamente significa en esa lengua el ruido de los insectos que se oyen por la noche, pero que vulgarmente se interpreta como el aullar de los demonios, dado que los nómadas herejes de esas tierras confundían con voces de demonios los sonidos nocturnos del desierto. Pero Teodoro presenta otra interpretación distinta del título arábico, que dejaré que leáis con vuestros propios ojos. Teodoro, al que llamaron el sabio por su dedicación a la sabiduría arcana, cuenta que tradujo la obra a partir de un único ejemplar en letras arábigas, que no pareció pasto de los gusanos. Yo conté con materiales mucho más ricos, pues en el curso de mi vida he tenido la buena fortuna de que llegaran a mis manos 3 manuscritos del texto griego, y pagué lo conveniente para que me hicieran una buena copia del más fidedigno, que comparé con todo detalle con su original. El texto latín presente se extrajo con todo cuidado de este ejemplar griego, y a los que leéis estas palabras, os aseguro que no he suprimido nada del texto original, ni tampoco se le ha añadido nada a modo de glosa, pues suele suceder que los copistas no se conforman con copiar, sino que se sienten obligados a incluir sus propios comentarios en la obra, y por este motivo, muchos manuscritos de este libro han quedado corrompidos con palabras de otros hombres desconocidos por su autor. Habiendo corrido por Constantinopla la fama de la naturaleza de este libro, que no se había visto nunca en toda la cristiandad antes de su traducción al griego, el clero y el pueblo de la ciudad sometieron al buen Teodoro a tal persecución que éste se vio obligado a subir a la escalinata de la iglesia mayor y denunciar desde allí por diabólica la obra, pedir públicamente que Cristo le perdonara sus pecados y quemar acto seguido el pergamino que contenía su traducción. Este acto de contrición tranquilizó a las gentes de Constantinopla, que dejaron de pedir su cabeza, pero su libro no pereció, pues se habían hecho otras copias que fuesen difundidas y multiplicadas por muchas plumas, ya que muchos ansiaban poseer una obra tan rara y extraña, por muy dañina que fuera para el alma, y lo mismo pasa hoy día. Es bien sabida la suerte que corrió Teodoro, cómo perdió sus riquezas y sus tierras, cómo se le revocaron todos sus cargos y honores en la corte del emperador, cómo vio morir de peste a su esposa y a sus 3 hijos en un solo año, y cómo pereció él mismo, víctima de la más horrible de las dolencias, la enfermedad de los piojos. Los escritores piadosos de la iglesia han escrito que Dios y los ángeles lo dejaron de su mano como castigo por haber trasladado el Necronomicon a la lengua griega, y que no conoció ningún día que no le trajera una desventura. Tan grande es el poder de este libro sobre las almas de los pecadores, pues solo los rectos pueden leerlo sin perder la integridad de su cuerpo y de su espíritu. Habiendo transcurrido un siglo, justo desde que salió al mundo la obra de Teodoro Filetas, Miguel Cerulario, patriarca de Constantinopla, mandó que se reunieran en un solo lugar todos los ejemplares conocidos del libro y que se quemaran a mayor gloria de Cristo Jesús. Esto sucedió en el año del Señor de 1050, pero se amontonaron y se quemaron ejemplares griegos, hasta el número de 171 en los mismos escalones donde había hecho Teodoro su acto de contrición pública. No voy a debatir en este lugar la prudencia de difundir un libro que un honrado padre de la Santa Iglesia quiso extirpar del mundo. Mi conciencia está en armonía con el amor de nuestro Señor. Solo diré esto, que el conocimiento que se pierde una vez queda perdido para siempre, y quién puede juzgar que tal enseñanza será útil en caso de necesidad y que tal otra no tendrá valor para los hombres nunca jamás. ¿Acaso no puede llegar un tiempo en que haga mucha falta el conocimiento secreto para combatir a los ejércitos de la oscuridad? Pero si se queman todos los libros que lo enseñan, los hombres buscarán en vano el instrumento de su salvación. Guardad bajo llave y sujetas con cadena todas las copias que se saquen de este texto latino, que ningún lector desvele su existencia a los ignorantes, incapaces de llevar una carga tan grave,
Que sea maldita ante Dios y ante sus ángeles el alma del que aspire a practicar lo que está escrito en estas páginas, pues se condenará a sí mismo con solo albergar la tentación de cometer un acto tan terrible de profanación. Más le valdría que le quemaran los ojos con carbones ardientes y que le cosieran los labios con hilo de lino, antes de que leyera en voz alta las palabras que se contienen en este libro, escritas en la lengua olvidada, que nunca deben pronunciar los hijos de Adán, sino solo esos otros que no tienen boca y que viven en las sombras entre las estrellas. Sobre la vida de Abdul al-Azaret, por Teodoro Filetas, año 950. El autor de este libro, al que yo atribuyo el título griego de, por más ajustado a su contenido que su título antiguo, nació en una casa humilde de la ciudad de Sana, en la tierra del Yemen. El apellido de su familia ha caído en el olvido, pero a él se le conoce universalmente con el título de Abdul al-Azaret, que en lengua árabe significa el criado del devorador. Tampoco se conoce la fecha de su nacimiento, pero se dice que su muerte se produjo en el año del Señor de 738, cuando había alcanzado una extrema vejez. En su primera juventud alcanzó fama tanto por su piedad como fiel seguidor de las enseñanzas del profeta Mahoma, como por sus dotes poéticas. Se cuenta que era hermoso de rostro, de piel notable por su blancura y ojos verdes, lo que causó asombro cuando nació, en vista de que su padre tenía la tez y los ojos oscuros. Se murmuró que su madre había yacido con un genio cuando atravesaba el desierto con una caravana, camino de su boda, pero la gran virtud de la madre desmintió los rumores. Al-Azaret era alto y erguido de cuerpo, con una elegancia de movimientos que se comparaba con la de un buen caballo. Era muy notable su voz. Cuando recitaba las palabras del profeta, los pájaros dejaban de cantar para escucharlo, y los zorros del desierto salían de sus madrigueras y se sentaban sobre los montículos para oír las enseñanzas de Dios. El rey de Yemen, habiendo oído hablar de aquel niño prodigio que vivía en los confines de su reino, hizo llamar a al-Azaret a su corte cuando el muchacho tenía 12 años. Lo cautivó tanta belleza del joven que ofreció al padre de al-Azaret quedarse con el muchacho y hacerlo educar por los mismos maestros que enseñaban a sus propios hijos. De este modo, al-Azaret se crió como los príncipes de la corte real y gozaba del amor del rey, que era como un segundo padre para él. Lo único que se le pedía a cambio era que compusiera poesías que él cantaba para disfrute del rey y de sus consejeros. Cuando al-Azaret tenía 18 años, se enamoró de una de las hijas del rey. Si hubiera contenido su pasión, es probable que el rey se hubiera avenido a entregar al joven a su hija en matrimonio, pero el amor no conoce barreras en su curso desenfrenado, y al-Azaret gozó de la muchacha que concibió un hijo. El descubrimiento del caso despertó la furia del rey, que mandó a estrangular al niño en cuanto nació. El poeta fue castigado por aquella traición con la mutilación. Le cortaron el miembro viril, la nariz y las orejas, y lo marcaron en las mejillas. El fruto del pecado de su unión con la princesa fue espetado en un asador y asado sobre las brasas delante de al-Azaret, al que obligaron a comer pedazos de la carne del cadáver del recién nacido. El rey encargó a unos nómadas del desierto que lo llevaron al este, hasta las profundidades del Roba el-Khalilé, el espacio vacío, como lo llamaban los antiguos, donde lo abandonaron sin agua para que muriera. Aquella prueba costó a al-Azaret el juicio. El rey había dado orden de que todos los que atravesaran esa desolación lo rehuyeran y no le prestaran ayuda, esperando que no tardaría en perecer. Sin embargo, él se aferró a su triste vida. Vagó por el desierto durante no se sabe cuánto tiempo, teniendo por compañeros de día a los alacranes y los halcones carroñeros, y de noche a los demonios que solo viven en esas tierras desoladas y odiosas. Esos espíritus de la oscuridad le enseñaron la necromancia y le hicieron descubrir cuevas olvidadas y pozos muy hondos bajo la superficie de la tierra.
Renegó de su fe y empezó a rendir culto a titanes anteriores al diluvio, a los que adoraban los espíritus del desierto, que eran sus guías y maestros. Emprendió la loca empresa de restaurar los miembros de su cuerpo que le habían arrancado y mutilado para poder regresar triunfalmente al Yemen y reclamar a la princesa como su esposa. Disfrazó su rostro por medio de la magia, de modo que pareciera el de un hombre normal, y abandonó el yermo para recorrer el mundo en busca de la sabiduría arcana. En Giza, en la tierra de Egipto, aprendió un culto secreto de sacerdotes paganos, de cabeza afeitada, el modo de devolver la vida a los cadáveres y de hacer que obedecieran sus órdenes. En Caldea alcanzó la perfección en las artes de la astrología. En Alejandría aprendió de los hebreos el conocimiento de lenguas olvidadas y el empleo de la voz para pronunciar palabras bárbaras de vocación, pues si bien la malicia del rey lo había despojado del resto de sus buenas prendas, conservaba la belleza y la fuerza de su voz. Tras recorrer el ancho mundo en busca de alguna magia que le devolviera la virilidad, tuvo que aceptar con amargura en el corazón su estado repelente, ya que no era posible repararlo con ninguna poción, hechizo u objeto de poder que hubiera descubierto en el transcurso de sus viajes. Al-Azred vivió desde su edad madura hasta el fin de su vida intramuros de Damasco, con gran lujo, practicando con libertad sus experimentos de necromancia, aunque los habitantes de la ciudad que lo tenían por brujo maligno lo evitaban y lo aborrecían. Durante su vida en Damasco compuso la obra a la que, en un arrebato de humor loco, impuso el título de Al-Asif, el chirrido de los insectos, que también puede traducirse por el zumbido de los escarabajos. Sin embargo, en virtud de su contenido, el libro fue conocido familiarmente como el aullido de los demonios, dado que la gente común de esa región confunde los ruidos nocturnos del desierto con gritos de espíritus. Escribió el libro en el último decenio de su vida, en Damasco, hacia el año del Señor de 730. La forma de su muerte es extraña, y apenas sería creíble si no fuera porque no es más extraña que el resto de la historia de su vida. Se cuenta que un día, cuando Al-Azred estaba comprando vino en la plaza del mercado, se lo llevó por los aires alguna criatura invisible, de gran tamaño y fuerza, que le arrancó del tronco la cabeza, los brazos y las piernas y se los devoró, hasta que todo su cuerpo se perdió de vista por partes, sin dejar más que algunas manchas de sangre en la arena. Así, su propia carne se convirtió en su último tributo a los dioses oscuros que veneraba. Al traducir a la lengua griega esta obra, he sido fiel a las palabras de Al-Azred. La tarea ha sido ardua, pues el significado de algunos pasajes es oscuro, aun cuando están escritos con palabras claras en sí mismas, pero no soy capaz de determinar si esto se debe a la propia locura del escritor o al carácter extraordinario de la materia que expone. Baste con que el buscador de la sabiduría oculta puede llegar a entender, por medio del estudio cuidadoso, lo suficiente de esta obra para alimentar sus reflexiones durante toda una vida. En algunas páginas del manuscrito árabe se observan símbolos trazados con sabiduría, que son invisibles a la luz del sol. Estas líneas pálidas y plateadas que solo se aprecian claramente al ser iluminadas por los rayos de la luna llena, están cubiertas de textos escritos con letras negras para ocultar, según creo, la existencia de los dibujos a la mirada descuidada de los curiosos. No sé con qué tinta misteriosa se pintaron en el pergamino, y por ello no he podido reproducirlos en mi propio libro, tal como están en el más antiguo. Sin embargo, he copiado cuidadosamente cada uno de los dibujos, y los he reproducido con sangre de dragón común, para que todos puedan verlos, ya sea a la luz del sol o a la luz de la luna. Mi trabajo está cumplido, nada me importan las censuras que reciba, pues mis pensamientos son unos con la voluntad de mi Señor, el soberano de este reino terrenal, que gobierna los lugares altos y los bajos, y que se mueve tanto dentro de las estrellas como en los yermos que se extienden entre ellas. Como tributo a mi Señor, ofrezco este libro a los verdaderos buscadores de la sabiduría, que mantienen la mente firme y el corazón valiente. Aquí se encuentran claves para un poder incalculable
y para un conocimiento que no ha sido pronunciado todavía por los labios humanos. Los sabios lo usarán con circunspección, y los necios serán los consumidos. Basta con que este libro siga existiendo en los lugares de los hombres, para que cuando las estrellas coincidan se dé a conocer, para que lo emplee aquel que está destinado a blandir su poder, ¿vale? Necronomicon. Aullidos en el desierto. Tú que quieres aprender la sabiduría de los seres ocultos y atravesar las avenidas de sombra que transcurren entre las estrellas, escucha este canto de dolor que entonó el que pasó antes que tú sin ser visto, para que puedas seguir el canto de su voz por las arenas azotadas por el viento que borran las huellas de sus pies. Todo el que entra en el espacio vacío va solo, pero donde ha ido uno puede seguir lo otro. No apartes tu mente de los miedos nocturnos, abrázalos, en cambio, como un amante. Deja que el terror se apodere de tu cuerpo y que corra por tus venas su embriaguez para que te despoje del juicio, de la razón misma. En la locura de la noche, todos los sonidos se vuelven articulados. El hombre que está seguro de sí mismo, que confía en su fuerza, que es consciente de cuál es su lugar adecuado, no pierde jamás la ignorancia. Tiene la mente cerrada, no puede aprender en la vida, y tras la muerte no hay adquisición de conocimientos, solo hay certeza interminable. El más alto de sus logros es servir de alimento a los seres que se arrastran y cavan galerías, pues estos, en su hambre irreflexiva, son puros, no están contaminados por la razón, y su pureza los eleva por encima del orgullo que acarrea la pobredumbre de nuestra raza. Retorciéndote de terror, tendido sobre el vientre, te levantarás con conciencia de la verdad, con los alaridos que llenan la garganta involuntariamente. Se purga la mente de la corrupción de la fe. No creas en nada, no hay propósito en el nacimiento, ni salvación de la muerte en la vida, ni recompensa tras la muerte. Abandona las esperanzas y te harás libre, y con la libertad adquirirás el vacío. Los seres nocturnos que saltan, bullen y revolotean al borde de la luz del fuego del campamento solo existen para enseñar. Pero el hombre solo es capaz de comprender sus palabras cuando el miedo le ha hecho perder el recuerdo de su nombre. Cuando estés tendido a solas, acudirán a ti dos doncellas que te conducirán hasta ese lugar que está dentro de ti y que no se puede conocer, solo sentirlo. Esas doncellas son el terror y la desesperación. Deja que te guíen hasta las pesadillas que se suceden unas tras otras, como los granos de arena arrestados por el viento, hasta cubrir los hitos de tu mente. Cuando hayas perdido el yermo de la nada sin fin, entonces vendrán los seres de la noche. Una vez abandonada absolutamente toda esperanza, todo lo demás te abandonará, salvo el miedo. Habiendo olvidado tu nombre, con tus recuerdos despojados de significado, sin deseos, ni propósitos, ni remordimientos, dejarías de existir por completo y te harías uno con la grandeza de la noche. Si no fuera por el miedo, que tu terror sea tu punto de apoyo entre el océano de la oscuridad, no te puedes apartar de él, pues es lo único en que te has convertido. El miedo puro no tiene variedad, es homogéneo, sin líneas ni colores. Por eso el hombre que se halla en la culminación del terror está unido a todos los demás hombres aterrorizados. Más aún, en el terror puro se hace uno con todas las criaturas temerosas de este mundo, o de todos los demás mundos, tanto en este momento como en los eones lejanos del tiempo. Y en esa unidad en la que reside la sabiduría de todo, se le abre la mente y hablan los seres de la noche. El dolor es el terror del cuerpo, y así como el cuerpo no es sino un pálido reflejo de la mente, del mismo modo, el dolor de la carne no es más que un eco lejano del terror de los sueños. Con todo, no desprecies tu dolor, pues tiene sus funciones. El dolor fija la mente a la carne. En ausencia de dolor, la mente subiría volando y se perdería en los espacios que están entre las estrellas, y la consumiría la oscuridad. Así como la mente puede perder todos los aspectos de sí misma, pero nunca deja de temer, del mismo modo,
puede perder el cuerpo toda su fuerza, todas sus sensaciones o sus anhelos, pero no dejará nunca de sentir el dolor. Mientras hay vida hay dolor, y el dolor prosigue aun cuando ya no hay vida. La desesperación no está separada del terror, sino que es la consecuencia de la retirada del miedo. Cuando la mente está llena de terror, no queda lugar para nada más. Pero cuando el terror disminuye en parte, como debe suceder, pues crece y mengua como las mareas de los mares, entonces la mente queda limpia y vacía. Y este estado es lo que llamamos desesperación. En la desesperación hay un vacío que ansía ser llenado. Deja que lo llenen los seres de la noche con sus susurros, y adquiere de este modo la sabiduría de las cosas secretas de este mundo y de otros mundos ignorados por los hombres. El hambre es el más útil de todos los dolores, porque muerde sin cesar, como el gusano en la tumba. Es la puerta de entrada a una vacuidad amplia e incesante. Nunca se llena, sea cual sea la clase de alimento o su cantidad. Todas las criaturas vivientes no son más que manifestaciones corpóreas del hambre. El hombre es un tubo que ingiere alimentos por un extremo y excreta a los residuos por el otro. ¿Cómo podría estar el hombre vivo sino vacío? Esto no solo es cierto respecto del cuerpo, sino también respecto de la mente. El estado natural de la mente es el vacío. Todos los esfuerzos por llenarla no son sino distracciones temporales que no llegan a refutar esta verdad. Aprender la sabiduría arcana es la más sencilla de las tareas. Purga la mente con el terror, purga el cuerpo con el dolor y el hambre. Llévate a ti mismo a los espacios vacíos del mundo que expresan dentro de sus limitaciones las mismas cualidades de los espacios vacíos que están entre las estrellas. Los seres que residen allí velan por siempre. Solo existen para enseñar. Tras el terror viene la desesperación, y en la desesperación resulta inteligible el lenguaje de las sombras. Cuando vacías tu mente del yo, las criaturas de la noche la llenan con su sabiduría. La más sabia de estas criaturas es el escarabajo negro que vive del estiércol de los demás. El alimento muerto es mejor que el alimento vivo, ya que su esencia está más próxima al estado último de descomposición al que tendemos todos. De la corrupción surge nueva vida. Llénate de corrupción y renacerás en ella, así como surgen los hongos y relucen con brillo propio en el rostro de los muertos, que llevan algunos años reposando en sus tumbas. Emula a los escarabajos y a los gusanos y aprende sus enseñanzas. Come de los muertos para que no seas consumido por el vacío. Los vivos no pueden enseñar a los muertos, pero los muertos pueden instruir a los vivos. En el yermo residen aquellos seres que no pueden soportar la luz de la razón, así como el hombre es criatura del día y deja de conocerse a sí mismo durante la oscuridad. Del mismo modo, esos seres del vacío dejan de articular su identidad durante las horas de sol. Duermen de día y se despiertan por la noche para alimentarse. El estiércol de esos seres solo se puede consumir cuando la mente se ha vaciado por el terror y se halla en un estado receptivo de desesperación. Si no se ha purgado perfectamente la mente, los excrementos de esos seres se vomitarán y se perderán. El arrebato exquisito del hambre retiene todos los alimentos y extrae nutrientes hasta los caparazones de los escarabajos y de las deposiciones de los gusanos. Ingiere sabiduría a las horas de oscuridad y duerme de día. Sepárate de la humanidad, pues, ¿de qué te sirven esos necios pálidos atónitos y su cháchara incesante? No cumplen ninguna función en vida, y en la muerte no son más que comida para las criaturas que se arrastran. Desmóntate a ti mismo, abraza tu miedo y escucha la oscuridad. Tus maestros acudirán cuando se presenten ante ti. Consume su sabiduría. Masca con los dientes sus caparazones quintinosos y participa de su esencia. El zumbido de sus alas y el frote de sus patas es música. Consúmelo todo, incluso a los otros seres que se acerquen. Los que no tienen cuerpo sino solo dientes y ojos que brillan en las sombras. Los seres que se arrastran instruyen al cuerpo
y las formas de las sombras enseñan a la mente, pero es preciso consumir la sabiduría de unos y otros. En el universo no hay más que hambre, devóralo todo.